Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Permítame comenzar hablándole a ustedes un poquito acerca de la ofensa del evangelio. El mensaje de la cruz de Cristo, el mensaje del evangelio es ofensivo para el mundo. El mundo se ofende, el mundo encuentra repulsivo el mensaje del evangelio. Mira cómo Pablo lo pinta en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y mira lo que dice de esta verdad: piedra de tropiezo para el judío y necedad para los gentiles. O sea que el mundo que no cree, el incrédulo, ve al evangelio, la cruz de Cristo, como una piedra de tropiezo y como necedad, como una tontería. Ahora, ¿por qué el evangelio es ofensivo? ¿Por qué el evangelio es ofensivo? Y podríamos listar muchas razones por las cuales el evangelio es ofensivo. Yo hice una lista corta de 5 puntos nada más, creo, para por lo menos meditar en eso. El evangelio es ofensivo porque confronta al hombre con su total incapacidad. ¿Qué quiere decir eso? El hombre no puede salvarse a sí mismo. Esa es la incapacidad del hombre. El hombre siempre ha creído o cree que él puede por su propia cuenta alcanzar salvación. Él cree que él puede por sí mismo, sin la ayuda de nadie, poder alcanzar el nivel que él quisiera alcanzar. Y ese es el núcleo de todas las religiones. Todas las religiones del mundo lo que le dicen al hombre es: si tú haces esto o tú haces aquello, tú puedes alcanzar ese nivel espiritual o salvífico, lo que usted quiera llamarle, sea de un lado o de otro. ¿Okay? Pero el evangelio dice: no puedes. Eres incapaz de salvarte. Por eso Dios tiene que proveer salvación para el hombre. La otra razón por la cual el mundo encuentra la predicación de la cruz de Cristo ofensiva es porque muestra la pecaminosidad del pecado. No estoy siendo redundante, estoy siendo redundante a propósito, debo decir. Cuando digo la pecaminosidad del pecado, quiero decir que el evangelio muestra cuán horrible el pecado realmente es, cuán feo realmente es, cuán oscuro realmente es, porque para poder librar al hombre del pecado, ¿qué hizo Dios? Tuvo que enviar a su hijo y clavarlo en una cruz y literalmente con la muerte del hijo de Dios pagar la deuda de pecado nuestra. Creo que el año antepasado creo que era, el mensaje de Navidad que yo les prediqué a ustedes en aquella ocasión se llama por título El lado oscuro de la Navidad. El lado oscuro de la Navidad. Y mientras que la Navidad es una época de celebración porque le damos gracias al Señor por enviar a su Hijo, el lado oscuro es la realidad de que Dios envía a su Hijo para morir por el pecado. Y ese es el lado oscuro de la Navidad, el hecho de que Cristo vino para morir porque había un pecado que pagar. Así que el evangelio muestra la pecaminosidad del pecado, muestra la oscuridad de la condición del hombre. Al hombre no le gusta eso. Al hombre no le gusta que le muestre lo malvado que realmente es, ¿verdad? Número 3. El evangelio es rechazado o es ofensivo para el mundo porque revela y deja desnudo los pensamientos del hombre. Deja desnudo al hombre. Espiritualmente hablando, él no tiene ahora, por así decirlo, nada con qué cubrirse. Él no puede ni siquiera justificarse. Él está en total culpa. Y sus pensamientos, sus intenciones son completamente desnudadas delante de Dios. ¿Ve? Número 4. El evangelio es ofensivo para el mundo porque nos expone a la ira y el juicio de Dios. El evangelio hace que ahora nosotros seamos confrontados con la realidad de que tenemos que darle cuenta a alguien que es justo, que es santo y que algún día juzgará los pecados, las acciones, los pensamientos, las palabras de todas las personas que han vivido y que vivirán. Por eso es que Pablo, y eso lo veremos en más detalle la semana que viene, por eso es que Pablo, antes de presentar y desarrollar la aplicación de estos textos de esta mañana de manera hermosa en la gloria del evangelio, primeramente comienza hablándonos de la ira de Dios que es revelada desde el cielo en contra de toda injusticia. Porque hay que primeramente ver el lado ofensivo, hay que ver el lado oscuro, hay que ver la realidad de que
tendremos que dar cuenta a Dios. Para que entonces el Evangelio se convierta en buenas noticias. Para que sea buena noticia tenemos que primeramente ver cuáles son las malas. ¿Okay? Y la otra razón que noté, y quizás podamos anotar más razones, ¿verdad? Hay muchísimas más. Pero por tiempo, no quiero pasar más tiempo discutiendo esto, pero otra razón es que el Evangelio es realmente exclusivo y angosto. La gente se ofende por la predicación del Evangelio porque no es como las religiones del mundo que dice, es un camino ancho y todo el que quiera entrar por su propia cuenta lo puede hacer. El Evangelio dice, no, solamente aquellos que se niegan a sí mismos entran. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice el Señor Jesús? Niégate a ti mismo. Y es exclusivo en el sentido de que no hay muchos caminos para llegar a Dios. No es como el viejo refrán que dice que todos los caminos llevan a Roma. ¿Se recuerdan de ese viejo refrán, verdad? Así no es con el Evangelio. Todos los caminos no llevan a Dios. Solamente hay un camino, solamente hay una forma, solamente hay una persona que puede llevarnos a Dios y es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y esa exclusividad del Evangelio hace que el Evangelio sea ofensivo para muchas personas. ¿Okay? Ahora, el hecho de que el Evangelio es tan ofensivo y tan impopular ha llevado a que muchas personas traten de presentar el Evangelio de una manera más aceptable, de una manera más suave a aquellos que no creen. Y muchos han tomado el mensaje del Evangelio y lo han diluido para hacerlo más fácil de procesar para aquellos que están apartados de Dios. Y tratan de cambiar, de diluir el mensaje, de cambiarlo un poco, de hacerlo un poquito menos difícil, de hacerlo un poco menos ofensivo. Pero cuando se elimina la ofensa de la cruz, el mensaje del Evangelio se hace ineficaz. Un evangelio que no ofende a nadie es un evangelio que es impotente y inoperante para salvar a las personas. Si nosotros eliminamos los elementos del evangelio que son difíciles de aceptar, entonces estamos quitando aquello que es explosivamente poderoso para tomar al hombre y llevarlo bajo sus rodillas o en sus rodillas al único que lo puede salvar. Si yo elimino la ofensa del evangelio, entonces lo que termino haciendo es quitándole el poder del evangelio. ¿Okay? La semana entrante nosotros vamos a tocar esto de una manera más detallada. Esta verdad de que es importante que nosotros comencemos con esas verdades que son difíciles de tragar. No quiero entrar en ese tema muy profundo hoy porque eso es lo que vamos a ver la semana entrante. Pero si usted nota, si usted sigue leyendo el capítulo 1, inmediatamente después de Pablo decir que él no se avergüenza del evangelio porque es el poder de Dios para salvación, porque el justo por la fe vivirá, en el verso 18 inmediatamente él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿ve? Y él pasa desde el verso 19 en el capítulo 1 hasta el capítulo 3 tomando a todo hombre y poniéndolo bajo la condenación de la ley de Dios. Vamos a estar todo ese tiempo, todo el capítulo 2 y todo el capítulo número 3, poniendo a toda persona. No hay nadie que se pueda justificar delante de Dios. Lo que Pablo va a hacer en esos versos. Ya cuando llegamos al capítulo 4, entonces comienza a cambiar. Y comienza a decir, ahora el hombre es justificado por la fe y comienza ahora a ampliar esa realidad. Pero no podemos nosotros eliminar esas verdades difíciles. ¿Okay? No podemos eliminar esas verdades difíciles. Ahora, ¿por qué estoy comenzando aquí con esto de la ofensa del evangelio? La semana pasada nosotros estuvimos viendo una lista de características de un siervo de Dios. ¿Se acuerdan? El título del mensaje era el corazón de un siervo, ¿verdad? Y hablamos de que un siervo de Dios, y cuando digo siervo de Dios no estoy hablando solamente del pastor, estoy hablando de todo creyente, ¿okay? Estas son verdades que se le aplican a toda persona. Para yo ser un buen siervo de Dios tengo que tener un corazón agradecido, tengo que tener un interés por los demás, tengo que tener un corazón dispuesto y sumiso, un corazón amoroso, un corazón humilde, tengo que estar interesado en ver el fruto crecer en los demás para la gloria de Dios, tengo que ser obediente. Para mí el servicio a Dios no debe ser una opción, sino una demanda. Pero al final al cabo dijimos también que debo tener un corazón deseoso. Mientras que no es una opción servirle a Dios, debo que tener el deseo en mi corazón de servirle. Es una obligación la cual yo añoro y deseo, ¿verdad? Ahora, otra característica de un siervo de Dios es que él tiene un espíritu valiente. Y eso lo vemos aquí de entrada porque Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio.
sabe que Pablo fue encarcelado en Filipo, él fue expulsado de Tesalónica, sacado a escondidas de Damasco y de Berea, burlado en Atenas, en Corinto lo consideraron como un tonto y lo declararon como un blasfemo y quebrantador de la ley en Jerusalén. Él fue apedreado y dejado muerto en Listra. Algunos paganos de la época de Pablo lo calificaron el cristianismo como si fuera un ateísmo porque solamente creían en un Dios. Otros calificaban al evangelio, al cristianismo como canibalista, porque malentendían lo que comer el cuerpo de Cristo y tomar la sangre de Cristo es, en referencia a la cena del Señor. Y Pablo, lo que quiero decir, quizás hubiese tenido muchas excusas para diluir el mensaje del evangelio, para cambiarlo. Y vemos aquí en el verso 16, en el cual él confiesa y profesa que él tenía toda valentía en su corazón. Yo no me avergüenzo del evangelio. En medio de las persecuciones, en medio de las burlas que él sufría por la predicación del evangelio, él expresaba total valentía. Él quizás podía retractarse, o quizás se podía dejar de predicar, esconderse en algún lugar apartado donde nadie lo viera y nadie supiera dónde él estaba. O quizás él podía hacer lo que muchos hacen, cambiar el mensaje del evangelio un poco y hacerlo más fácil al paladar, para no ofender a sus oyentes. Quizás él hubiese sufrido menos persecuciones si hubiese hecho esas cosas, pero no hubiese cumplido el mandato que Dios le había dado a cumplir. ¿Okay? Ahora, en medio de ninguna de esas persecuciones que él sufrió, que fueron muchas, nosotros no hemos pasado ni una quinta parte de lo que Pablo pasó. Nosotros muchas veces confundimos, tengo el trabajo del jefe me trató mal y digo, ay, estas persecuciones que tengo. Y cuando vemos a Pablo que fue apedreado, que fue encarcelado, que fue azotado, que fue expulsado de ciudades, que fue considerado completamente como un loco, un blasfemo, etcétera, etcétera. Esas son persecuciones reales. Ninguna de esas persecuciones que él sufrió fueron motivos para él para dejar el trabajo que él tenía por delante. ¿Okay? Yo tengo que hacerme la pregunta ahora. Cuando leo este texto, cada vez que leo este texto, es un texto que me golpea. Y comienzo conmigo, me golpea. Porque tengo que preguntar, ¿por qué es que a veces la iglesia está tan avergonzada del evangelio? ¿Por qué es que muchos creyentes se avergüenzan del mensaje de la cruz de Cristo? El pastor MacArthur escribe lo siguiente: aunque todo verdadero creyente sabe que es un pecado grave avergonzarse de su Salvador y Señor, también conoce la dificultad de evitar ese pecado. Cuando tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, muchas veces no lo hacemos. Sabemos que el evangelio no es atractivo, es intimidante y repulsivo a la persona natural que no es salva y para el sistema espiritual impío que ahora domina este mundo. El evangelio expone el pecado, la maldad, la depravación y la pérdida del hombre. Declara que el orgullo es despreciable y que las obras del hombre son inútiles ante los ojos de Dios. Pero el corazón pecaminoso, para el corazón pecaminoso de los incrédulos, el evangelio no parece ser una buena noticia, sino una mala noticia. Y cuando la escuchan por primera vez, a menudo reaccionan con desdén contra el que lo presenta, o presentan argumentos y teorías en contra para refutarlo. Y por esas razones, por el temor al hombre, nosotros muchas veces caemos en la trampa de no ser valientes a favor del evangelio. Y nos avergonzamos del evangelio. Y yo me hago la pregunta a veces, ¿por qué es que tantos creyentes nos avergonzamos del evangelio cuando somos presentados con oportunidades para hablar de él? No lo hacemos. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Será posible que no hemos entendido el mensaje y entendido el poder de Dios que está en el evangelio? ¿Será posible que quizás estamos más interesados en salvarnos el pellejo? Estamos más interesados en guardar la reputación. Estamos más interesados en guardar amistades. Jesucristo dijo que el que no deje padre ni madre ni toda persona por amor a mí no es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tú tienes que dejar a tu familia? No, tienes que estar dispuesto, si es necesario, a perder personas a quien tú quizás amas en tu vida por el amor a Cristo. Quizás por el amor a Cristo van a haber personas que te van a decir, yo no quiero saber de ti nada. Pues amén, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que servir a Cristo. No nos avergoncemos del evangelio. No nos avergoncemos de la verdad de que hay un mensaje de buenas noticias para todo aquel que cree, que ofrece salvación.
Pero ¿por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Yo creo que para poder entender la valentía de Pablo en predicar el evangelio a toda persona, la valentía de Pablo en ser un escudero del evangelio, un defensor del evangelio, un proclamador del evangelio, tenemos que primeramente entender bien el evangelio. Aquí hay 4 palabras en este texto que tenemos delante que yo creo que son cruciales para nosotros entender el evangelio de Jesucristo. Y si nosotros entendemos lo que Pablo presenta aquí en estos 2 versos, quizás eso nos dará un entendimiento más profundo del evangelio. Y mientras estaremos desarrollando esta epístola también en los próximos meses y mientras continuemos los próximos capítulos, mientras vayamos más aprendiendo el evangelio, más fácil se nos hará poder compartirlo y quizás menos vergüenza tendremos de él. Pero esta mañana quiero observar 4 palabras. Mientras las observemos vamos a ir discutiendo los textos y viendo cómo Pablo nos habla a nosotros. La primera palabra, nótela ahí, en el verso número 16. Pablo dice, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Pues es el poder de Dios. Mira lo que dice, ¿es el qué? El poder de Dios. La palabra griega detrás de esa palabra en español hay poder, es dunamis. Que literalmente nosotros extraemos de esa palabra nuestra palabra dinamita. Dunamis quiere decir un poder explosivo, lo que quiere decir. Y por eso que traemos dinamita de esa palabra. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que el evangelio lleva consigo la omnipotencia de Dios. El poder de Dios que es suficiente para salvar al hombre del pecado y darle vida. El evangelio en sí mismo encierra ese poder. Ese mismo poder que en el principio dijo sea la luz y la luz fue. Que habló y las cosas fueron. Ese mismo poder que creó todas las cosas es el poder encerrado dentro del mensaje del evangelio. Y cuando el evangelio es predicado, es el poder de Dios es manifestado. ¿Okay? ¿Sabe que la gente tiene un deseo innato por el cambio? La gente quiere cambiar. Quieren verse mejor. Por eso es que los gimnasios siempre hacen tanto dinero. Quieren sentirse mejor, por eso es que hay tantos psicólogos que cobran un montón de dinero para que se siente usted al lado allí en la silla y le cuente las historias de su vida. La gente quiere tener más dinero, por eso es que la gente trabaja en todo tipo de trabajo y se esfuerzan. Quieren tener más poder, quieren tener más influencia, la gente quiere cambiar. Eso es como algo innato, es que hay un vacío en el corazón del hombre que desea algo más. Y entonces, no conociendo a Dios, comienza a llenar ese vacío con cuántas otras cosas pueden ser descubiertas o inventadas por el hombre. ¿Sabe que esa es la premisa de la publicidad que usted ve? Cuando digo publicidad, estoy hablando de los anuncios de la televisión, en la radio, en los periódicos, en las pancartas, en las autopistas, en lo demás. Esa es la premisa. La publicidad funciona porque la gente que trabaja en marketing se llama eso, ¿verdad? Ellos saben que las personas quieren algo. Y ellos te presentan el problema y la solución al problema que tú tienes. Y ellos quieren convencerte de que su producto, de que su servicio, de que lo que ellos ofrecen agregará una dimensión, esa dimensión deseada que tú tienes en tu vida, o eso que te falta. Y esa es la forma en que nos convencen a nosotros para comprar productos. La mayor parte de las veces, ¿ok? Muchas personas desean ser cambiadas internamente, de manera que se sientan quizás menos culpables, más contentos. Entonces, buscan eso en una gran cantidad de programas, filosofías, religiones que promueven ahora cumplir con tales deseos. La gente quiere ser cambiados en su ser y se inventan cuántas religiones y dependen de cuánta gente. De ahí es donde vienen los abusos de los cultos y los líderes religiosos carismáticos que cogen a la gente y las ponen bajo un yugo porque le ofrecen a ellos lo que supuestamente ellos están buscando. El cambio que sus corazones anhelan. Viene una persona bien carismática y bien con una risa de oreja a oreja y con un mensaje muy bonito y toma ahora y los convence y los pone bajo su magia, por así decirlo, ¿verdad? Y la gente se dejan llevar porque tienen un deseo en su corazón. ¿Okay? Otros, a través de eso, quizás logran alcanzar sentirse mejor con ellos mismos.
El problema es que ninguno de los métodos, ninguna de estas filosofías, religiones pueden eliminar el pecado, lo cual es lo que mantiene al hombre bajo culpa. Pasa una vida entera la persona tratando de mejorar internamente para luego descubrir que al final y al cabo fue todo una pérdida. No pueden hacer que los hombres se sientan bien con Dios, cualquier tipo de religión o métodos. ¿Okay? Otros se enfocan en el éxito en su vida, se enfocan en trabajar más, pero entre más se enfocan en eso, más se alejan de Dios. El punto es que la Biblia deja claro que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. No puede cambiarse espiritualmente y no puede salvarse por sus obras. Un texto que siempre me recuerdo de él es Jeremías 1:23, en donde Jeremías hace esta pregunta: ¿puede el etíope mudar su piel? O sea, el etíope es una persona de África que es trigueño. ¿Puede hacerse blanco? Lo que quiere decir. O dice, o el leopardo sus manchas. El leopardo tiene manchas en su cuerpo. ¿Puede acaso cambiarse el etíope el color de su piel? ¿O puede el leopardo borrarse las manchas de su cuerpo? La respuesta es que no. Y mira lo que dice: así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Habla de la incapacidad del hombre, de la manera en que el leopardo no puede borrarse las manchas de su cuerpo. De esa manera el hombre no puede cambiar su corazón. ¿Eh? Solamente el poder de Dios puede lidiar con el pecado del hombre e impartir vida espiritual. Hace un minuto atrás les cité a ustedes 1 Corintios 1:23, en donde Pablo habla de que el evangelio es piedra de tropiezo y necedad para el mundo. Pero dice Pablo en el verso número 24 que para nosotros, los que somos llamados, los que somos de Dios, los que le amamos, los que hemos creído en Él, los que confiamos en Él, dice Pablo allí, tanto judíos como griegos, sin importar de dónde seamos, dice: Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Ve? El mundo ve el evangelio como necedad, nosotros lo vemos como el poder de Dios. Lo que para el mundo parece ser absolutamente absurdo es para nosotros el poder mediante el cual Dios transforma a los hombres, los traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, los libera del poder de la muerte y les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Descansemos en esta hermosa verdad. El evangelio es el poder de Dios. Cuando nosotros tengamos oportunidad de compartir el evangelio con alguien, no es nuestro poder el que es ejercitado. No son nuestras fuerzas las que hacen la obra. Entendamos eso. Una de las razones por las cuales nos avergonzamos del evangelio a veces es porque dudamos que podamos efectuar un cambio en la persona y nos olvidamos de que no es el poder de Josué el que hará el cambio, es el poder de Dios. Y si yo entiendo que es Dios el que hace la transformación, es Dios el que maneja el cambio en la persona, entonces yo puedo compartir y hablar de Cristo sabiendo que es Dios el que va a obrar, no soy yo. Es cuando pensamos que depende de nosotros que eso nos hace difícil. Pero si yo entiendo que es el poder de Dios, entonces yo puedo descansar. Yo puedo descansar. Y puedo hacer como el granjero, como el sembrador que sale a sembrar, que va y riega la semilla y se acuesta a dormir. Se acuesta a dormir. Jesús habla en una de sus parábolas de esa manera. Sale a sembrar, riega y se acuesta. El sol sale, la lluvia cae y hace que la semilla crezca. Y no sabe el sembrador cómo es que crece, cómo es que germina. Él solamente riega la semilla y depende entonces y descansa entonces en la realidad de que una fuerza externa hará el trabajo de hacer la semilla germinar. Es lo mismo con el evangelio, mis amados hermanos. Yo riego la semilla, yo comparto el evangelio y descanso en la realidad de que el poder de Dios es lo que hace que la semilla del evangelio germine en el corazón de la persona. No voy a dormir descansando en Dios. ¿Ven? ¿Ven? La primera palabra, poder. Recordemos que el evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? La segunda palabra, ¿para qué? ¿Poder de Dios para qué? Sabemos ver la contestación, ¿verdad? El poder de Dios para salvación, para salvación. ¿Okay?
La mayor manifestación del poder de Dios es llevar a los hombres a la salvación, es transformar su naturaleza y es darle vidas a través del Hijo. ¿Sabe que esa es la mayor manifestación del poder de Dios? Muchas personas hoy día, y esto es un paréntesis, no está en mi nota, pero muchas personas hoy día quieren que el poder de Dios se manifieste. Y cuando hablan de eso, hablan solamente en el contexto de milagros. Yo creo que Dios hace milagros, no me malinterprete. Dios es un Dios poderoso para hacer como Él quiere y cuando Él quiera. ¿Amén? Pero el enfoque para muchas personas es únicamente en esa área. Si Dios no está haciendo milagros, que dicho sea de paso, es contraproducente el decir que Dios hace milagros todo el tiempo, porque la naturaleza de un milagro es que es una excepción, no es algo constante. Una excepción a la regla, es una manifestación extraordinaria, no ordinaria del poder de Dios. Solamente ocurre en ocasiones cuando Dios las quiere hacer. Hay gente que le prometen, ven a la campaña de milagro, dicen. ¿Te has escuchado esa, verdad que sí? Ven a la campaña de milagro. Dios va a hacer milagro en medio de nuestro este día. Eso es una mentira. ¿Cómo sabe la persona que Dios va a hacer milagro? La persona no sabe que Dios va a hacer milagro. De ninguna manera sabe la persona que va a hacer milagro. Que Dios va a hacer milagro ese día. Imposible que lo sepa, ¿verdad? El punto es que mucha gente creen que el poder de Dios está limitado a sanar un dolor de espalda, un dolor de cabeza, o un cáncer, o cualquier otra enfermedad. La manifestación más grande del poder de Dios no es en el cuerpo físico del hombre. La manifestación más grande del poder de Dios es en el corazón del hombre, es en el ser del hombre, es tomando el corazón de piedra y haciendo un trasplante espiritual de corazón, arrancando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, dice la palabra, ¿ve? Es tomando la criatura del hombre y haciéndola nacer de nuevo, o como le dice Pablo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Okay? Algunas personas creen que estos términos salvación o ser salvados son anticuados, son viejos, esos son de los tiempos pasados, son obsoletos. Los hombres de hoy día no les importa eso. Mucha gente piensa de esa manera. Dice, mire, usted habla de salvación y dicen, pero ¿salvo de qué? No entienden la salvación. Eso es de allá, de la gente de antaño. Pero ¿sabe que salvación es el término que Dios utiliza? Y no hay mejor manera de describir lo que Dios ofrece a una humanidad caída que con esta palabra. Salvación a través de Cristo y solo por Cristo. Los hombres pueden ser salvados del pecado, pueden ser salvados de Satanás, del juicio y de la ira y de la muerte espiritual. Dios libra, Dios salva al hombre de todas esas cosas. ¿Okay? Así que podemos decir que la salvación a través de Cristo es la mano poderosa de Dios que ha descendido del cielo para levantar al hombre caído. Yo creo que eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Nos salva, nos libra. ¿Nos libra de qué? Nos libra de la infección espiritual de esta generación perversa. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, verso 40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Nos salva de la perdición. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Nos salva del pecado. Mateo 1:21 dice, hablando del nacimiento de Jesús, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y una que mucha gente no entiende, que se le hace difícil tragar esta a muchas personas, es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de la ira de Dios. Nos salva de la ira de Dios. Y podemos decir que Dios nos salva de sí mismo. Mira lo que dice Pablo en Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. El Evangelio es el poder de Dios para librarnos de la ira de Dios. Así que confiemos en esta verdad, en la belleza de que Dios ofrece salvación, que el Evangelio es ese poder de Dios para levantar al hombre. El hombre cayó a lo más profundo, en el lodo más feo, más oscuro,
en el abismo más grande. Y Dios en el Evangelio demuestra su poder. Y como dije, el Evangelio es como, por así decirlo, la mano de Dios que desciende desde el cielo a través de Cristo y toma ahora al hombre en su condición caída y lo levanta para sí mismo. Y lo salva. ¿Okay? La tercera palabra que quiero que observemos en esta mañana, mis amados hermanos. La palabra fe. Fe. El poder, el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? La segunda palabra, salvación. Tercera, fe. Mira lo que dice el verso número 16 al final. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. La palabra fe ahí, del griego pisteo, que literalmente quiere decir confiar, depender o tener fe en alguien. La palabra creer, es un verbo, es una acción que quiere decir depender, confiar o tener fe en alguien, y es un verbo que denota una acción continua y presente. O sea que estamos constantemente creyendo. No es que yo creí ayer en Cristo, sino que estoy presentemente creyendo en Él. Y una vez más, la palabra denota confianza, dependencia. Así que estoy constantemente confiando y dependiendo en Él. ¿Ven? Es lo que quiere decir creer en Cristo. ¿Sabe qué? Todos nosotros ejercitamos de alguna manera u otra, de manera el hombre en su estado natural ejercita una fe, podemos decir natural, común. Todos nosotros operamos de esa manera. Aún antes que usted estuviera en Cristo, usted tenía fe en algo. Y diariamente usted ejercita o camina por fe. ¿Ok? Déjeme pintarlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes llegaron en un auto esta mañana aquí? Casi todos. Todos llegaron en un auto, ¿verdad? ¿Sabe que ese auto tiene un sistema de combustión interna que está literalmente generando cientos de explosiones por minuto dentro del motor? Por eso usted le echa la gasolina. Usted le echa gasolina, ¿verdad? Sí. Usted le echa la gasolina para que a través del sistema de combustión interna, los inyectores y lo demás, pueda ahora el motor generar explosiones, lo cual genera ahora que el motor mueva el sistema y pueda el auto conducirse. ¿Ve? ¿Usted no había pensado en eso? Y usted se monta en su auto y llega aquí como si nada, va al trabajo como si nada. ¿Por qué? Porque usted confía, usted tiene una fe natural de que ese auto no va a explotar en 1000 pedazos. Porque los autos la mayor parte de las veces no explotan, a menos que se descuiden y no se cuiden bien y no se dé el mantenimiento que tenga. Pero si usted cuida bien de su auto, usted sabe que usted puede montarse en el auto y conducirlo confiando de que está bien. Lo mismo usted hace con el avión cuando usted se monta a ir de vacaciones y de viaje. Usted confía de que el piloto que está allí sentado, que usted no sabe quién es él, usted no sabe su nombre, usted no conoce si realmente se graduó con A, con B, o con C, o con D, o con F de la escuela de piloto. Usted no sabe qué nota le dieron. Pero usted se monta en el avión confiando de que lo va a llevar a su destino y que no va a estrellar el avión. Lo mismo usted hace en el médico. Usted va al médico, el médico le dice, te tengo que abrir el estómago. Ajá, pues, ay, doctor, ¿para qué? Que hay que sacar unas cosas de ahí dentro que están mal. Hay que operarte, ok. Entonces usted se acuesta allí en la sala de operaciones y usted deja que el doctor le abra y saque lo que tenga que sacar y confía que no va a dejar cosas ahí dentro que no está supuesto dejar tampoco, ¿verdad? Eso es un ejercicio de confianza de su parte y una fe humana. Esto todo hombre, toda persona lo expresa. Usted confía que el médico sabe lo que está haciendo. Lo mismo usted hace en restaurante. Usted no ve cuando cocinan la comida, pero se la trae y usted se la come lo más bien como si nada. Se la disfruta, ¿verdad? El punto es que el hombre naturalmente muestra una capacidad de confianza en lo que él conoce. Y de esa manera el hombre opera en su vida. Y se mueve. De otra manera, si no tuviéramos esa confianza natural en nuestros corazones, viviéramos en una cueva, mi amado hermano, encerrados. No saldríamos a ningún lugar. Todo nos daría miedo. Todos seríamos completamente inútiles en este mundo. No podríamos hacer nada.
expresamos ese nivel de confianza. Ahora, pero cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de creer en Jesús, cuando hablamos de la fe que nos salva, mis amados hermanos, estamos hablando no de una fe humana, no de una fe terrenal, estamos hablando de una fe celestial, una fe que es dada por Dios mismo. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. El Dios Todopoderoso imparte la capacidad para creer al hombre. Dios da la fe como un regalo al hombre. Antes de que usted se enorgullezca mucho de su fe, ¿verdad? Yo soy un hombre de fe. Acuérdese que si usted cree en Cristo y usted confía en Cristo, no es porque usted pudo realmente elevar su corazón al nivel de llegar a confiar en Cristo, es porque Dios vino a usted y le impartió la fe para que usted creyera en Cristo. Ese es el punto de Pablo en Efesios 2:8. No es de nosotros, es un don de Dios. Dios nos da la capacidad de creer. Mire, mi amado hermano, ahora cuando hablamos de la salvación por fe, no estamos hablando de que salvación es simplemente profesar ser un cristiano. No estamos hablando de la salvación, no es el bautismo, la salvación no es una reforma moral. Mucha gente cree que si dejan de hacer algo ya se salvan. Yo he estado en situaciones así en el pasado, no aquí, en otros lugares, que llegan a la iglesia y lo primero que hacen, una muchacha joven, una dama, se llega a la iglesia, ay sí que vengo a Cristo, me quito las pantallas. Como si esa reforma externa, de alguna manera u otra, tiene un poder para cambiar su corazón. No, dale 2 meses y están de nuevo para atrás en la misma rienda. No hubo un cambio. Salvación no es una reforma moral, no es ir a la iglesia, no es recibir los sacramentos, la cena del Señor, no es vivir una vida autodisciplinada. No, mi amado hermano, salvación es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. La salvación viene a través de renunciar a la bondad, las obras y el conocimiento y la sabiduría de uno mismo. Recuerde esto, la salvación es yo renunciar a mí mismo, a mis intentos, a mis obras, a mi orgullo, a mi autoelevación, al yo confiar en mí mismo, a mi sabiduría, a mi conocimiento, es yo renunciar a eso y confiar en la obra completa y perfecta de Cristo. Eso es salvación. Es yo depender total y completamente en el único sacrificio que fue ofrecido por mí, el de Cristo Jesús en la cruz. Mira lo que Pablo nos dice aquí también acerca de la salvación, que la salvación no conoce barreras nacionales. Al judío primeramente, también al griego. La salvación no conoce barreras nacionales, raciales o étnicas, sino que se otorga a cada persona que cree. Todo el que cree es salvo. No importa si es judío o griego. En este caso, Pablo está usando las 2 nacionalidades más comunes en aquel tiempo. ¿Y por qué le dice al judío primeramente y después al griego? Porque fue al judío, cronológicamente hablando, a quien primeramente le fue anunciado el evangelio, ¿o no? El judío fue quien recibió la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Fue a los padres del pueblo de Israel que Dios le trajo su ley y sus mandatos. Los oráculos de Dios, como dice Pablo, le fueron dados al pueblo de Israel. Y fue al pueblo de Israel que el Mesías primeramente vino. A las ovejas perdidas de la casa de Israel fue donde Cristo vino primeramente a predicar. Pero luego prosigue de Israel todos los gentiles. Porque por cuestión de cumplimiento de las profecías, Israel se convierte en los primeros israelitas. Los judíos son los primeros en recibir el evangelio. Pero en el plan de Dios no estaba que ellos fueran los únicos en recibir el evangelio, sino que toda persona también pudiera recibir el evangelio. Dios ordenó que la salvación viniera a través de un judío. ¿Usted sabía eso? ¿Verdad que sí? Jesucristo es judío. Él nació de José, su padre adoptivo, y María, su padre biológica, y ambos eran descendientes de David. Dios escogió hacerlo de esa manera, por eso es que la salvación primeramente al judío y también al griego. Cuando dice griego, yo sé que ustedes no son griegos, pero yo no soy griego, ni siquiera hablo griego, ni una palabra en griego sé decir, yo sé. Punto que Pablo está haciendo aquí, él está usando una vez más, las 2 grupos étnicos más predominantes en aquel tiempo para hablar de que no es solamente para el judío, sino para todo aquel que no es judío, lo que está queriendo decir.
Dios salva por la fe a todos aquellos que creen en Jesús. ¿Okay? Todos aquellos, sin distinción de personas, de raza, nacionalidad, lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? Una de las cosas más hermosas y más lindas, yo creo, que nosotros vamos a experimentar en el cielo. Una de ellas, porque vamos a experimentar, ¿verdad?, cientos y miles de cosas hermosas y lindas en el cielo. Pero una de ellas es que en el cielo podremos por fin estar todos los pueblos, las naciones, las lenguas, las nacionalidades, los grupos étnicos, adorando al Señor juntos. Por fin. Se acabarán las barreras, se acabarán las divisiones, se acabarán que yo soy de este grupo y yo eres del otro, se acabarán las iglesias que son étnicamente distinguidas por un grupo específico. Usted va a una iglesia de chino y una de coreano y una de ruso y una de otro, ¿verdad? Porque aquí nos dividimos por cuestión de las barreras del idioma, se nos hace difícil, quizás, y aquí estamos una iglesia de hispanos predominantemente. A mí me gusta la iglesia hispana, ¿sabe qué? Una de las razones que me gusta la iglesia hispana es porque somos una iglesia multicultural. Mucha gente que no entienden al hispano, creen que los hispanos somos una sola cultura. No, en una iglesia hispana son todos iguales, todos hablan español. No, sí hablamos el español, pero tenemos nuestras diferencias. Y yo creo que me gusta la iglesia hispana porque aquí es un ejemplo quizás de lo que veremos en el cielo, en donde todos hablando un mismo idioma, con diferentes culturas, con diferentes costumbres, de diferentes pueblos, estaremos juntos adorando al Señor, ¿verdad? Eso es algo hermoso. En el cielo veremos, mi amado hermano, que Cristo con su sangre compró para Dios un pueblo de toda lengua y de toda nación, y juntos en la presencia de Dios estaremos adorándolo a Él eternamente. Es una de las cosas más hermosas que tendremos allá. Yo estaré, mire, no sé si usted ha puesto a pensar en esto, pero hoy domingo, que la iglesia del Señor es el día más importante para nosotros, donde celebramos la victoria de Cristo, el día del Señor, ¿verdad? Le llamamos. Ahora mismo estamos nosotros aquí sentados, y ustedes están escuchándome, pero hay miles y millones de personas alrededor del mundo haciendo lo mismo que ustedes están haciendo en esta mañana. Ahora mismo. De toda lengua, de toda nación, adorando a un Cristo poderoso, a un Salvador perfecto. Y algún día estaremos allá en la presencia de Dios haciendo nosotros todos juntos eso mismo. Qué cosa más hermosa. Así que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente, también al griego. La cuarta palabra, y con esto voy cerrando, la cuarta palabra que Pablo nos da aquí es la palabra justificación. Justificación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí se nos introduce a este concepto de la justificación. Esta palabra va a ser muy utilizada comúnmente a través de esta epístola a Romanos. Dicho sea de paso, Pablo la utiliza unas 35 veces a través de esta epístola. Y no voy a hablar de todo, quizás lo que yo pudiese hablarle a ustedes de la justificación en esta hora, porque necesitaría otra hora más para poder explicársela completa. La razón que no lo voy a hacer es porque a través de los próximos meses, mientras estemos discutiendo el resto de la epístola de Romanos, la palabra justificación saldrá a la luz una vez más. Y en un sermón u otro estaremos viendo elementos diferentes y formas diferentes de aplicar este concepto. ¿Okay? Pero cuando hablamos de la justificación podemos decir que la fe entonces es lo que activa el poder de Dios que trae salvación, y en ese acto soberano la justicia de Dios es revelada. Mira lo que dice Pablo una vez más. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto indica que Dios imparte o imputa su justicia sobre aquel que cree. ¿Ok? Dios imparte o imputa su justicia sobre aquel que cree. Por eso es que hablamos de una justificación imputada o impartida. Dios da su justicia. Cuando hablamos aquí de justicia, en el español a veces se pierde esta es una de esas palabras que yo en el español tengo un problema con ella. Porque no tenemos una palabra que realmente connote o lleve el significado de esta palabra. En el inglés tenemos una que es más linda, righteousness. La palabra righteousness quiere decir rectitud, lo que quiere decir. Perfección.
perfección, lo que quiere decir. Entonces, cuando hablamos de, aquí dice justicia, en el español se usa la palabra justicia, podemos confundirlo porque justicia, hablamos de justicia legal, que el criminal es condenado, ¿verdad? Y a veces se nos pierde un poco este concepto de la justicia. ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? Quiere decir que Dios nos justifica, lo que quiere decir. Quiere decir que Dios nos declara rectos delante de su presencia. Es la imputación de una posición de rectitud por medio de la fe, es lo que quiere decir. Cuando hablamos de esto, estamos tratando de contestar la pregunta: ¿cómo puede ser el hombre reconciliado con Dios? O podemos hacerla de otra manera: ¿cómo puede el hombre presentarse justo delante del juez del universo? Es lo que queremos decir. Cuando hablamos de justificación, estamos tratando de contestar: ¿cómo puedo yo, que soy pecador, presentarme justo delante del que condena y juzga, el juez recto y justo del universo? ¿Cómo yo puedo presentarme delante de él de esa manera? Y esta fue la pregunta. De hecho, ese paso, no sé si tú lo sabías, este verso 17 de Romanos 1 se le conoce como el texto de la Reforma. El texto de la Reforma. ¿Por qué? Porque este fue el texto que literalmente enciende la chispa en Martín Lutero. Y comienza, lo que ustedes han estudiado un poquito la historia de la iglesia, comienza la Reforma protestante cuando Lutero entiende esto. Lutero debatía y esta pregunta lo perseguía constantemente. Era un monje católico, si usted no lo sabía. Y en su religiosidad él buscaba agradar a Dios a través de muchas obras, de muchos ayunos, de muchos votos, de muchas prácticas religiosas. Y él vivía frustrado y vivía molesto hasta que un día se encuentra con Romanos 1:17. Y cuando por fin logra entender lo que Romanos 1:17 quiere decir, dice Lutero que él cambió totalmente. Durante sus primeros años como monje, cuando era más joven, Lutero leyó este texto, lo que eventualmente se convirtió en lo que conocemos como el texto de la Reforma, y sus ojos no fueron atraídos a la palabra fe. Cuando dice: más el justo por la fe vivirá, sus ojos fueron atraídos a la palabra justicia, el justo. Y él se preguntaba: ¿quién después de todo podría vivir por fe, sino aquellos que ya eran justos? ¿Ves cómo lo interpretaba el texto? Dice: el justo por la fe vivirá. Ese: yo no puedo vivir por fe porque no soy justo. ¿Cómo puede una persona vivir por fe si no es justo? Porque dice: el justo por la fe vivirá. Y esto llevaba a Lutero literalmente a odiar ese texto. Él peleaba con él. Él peleaba con Dios. Mira lo que Lutero escribió. Este es Lutero hablando. Odiaba esa palabra, la justicia de Dios, por la cual me habían enseñado, de acuerdo con la costumbre y el uso de todos los maestros, que Dios es justo y castiga al pecador injusto. Y el joven Lutero no podía vivir por fe porque él no era justo y lo sabía. Él sabía que no era justo. Él sabía que era un pecador. Él sabía su condición, se sentía culpable y por eso constantemente hacía votos, hacía ayuno. Él era de todos los monjes quizás uno de los más destacados en su práctica de religión, porque buscaba llegar a ser justo para poder vivir por fe. Entendía la cosa al revés. Lutero escribe lo siguiente: por fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Y dice Lutero: allí empecé a entender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don de Dios, a saber, por la fe. Y el significado es: la justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe. Y cambió el entendimiento. Y él entendió que ahora es Dios. Cuando dice la justicia de Dios se revela por fe, es Dios declarándonos justos. Y dice Lutero: cuando comprendió eso, yo había nacido de nuevo. Había entrado en el paraíso mismo, del cual las puertas me fueron abiertas ampliamente.
Cuando Él comprendió que no es que tú tienes que ser justo para vivir por fe, sino que siendo justificado eres justo y vives por fe. Porque por la fe se revela la justicia de Dios. Por la fe Dios considera al hombre justo. Entonces esto totalmente cambió. Y como dije, este verso se convirtió en el verso que encendió la chispa de la reforma. Y después de este entendimiento vinieron otros más para Lutero. Para Lutero la iglesia ya no era una institución definida por sucesión apostólica como era la iglesia católica, sino que era una comunidad compuesta por aquellos que habían recibido fe. ¿Ves la diferencia? La salvación ya no venía por los sacramentos, sino por la fe. La idea de que los humanos todavía tienen una chispa de bondad en ellos que les permitía buscar a Dios, ya no era un fundamento teológico, sino una enseñanza de tontos. La humildad dejó de ser una virtud que te hacía ganar la gracia de Dios y se convirtió en la respuesta necesaria al favor inmerecido de dicha gracia. Y la fe ya no era consentir o aceptar las enseñanzas de la iglesia cualquiera que fuese, sino el confiar en las promesas de Dios y en los méritos de Cristo. Cuando Lutero entendió lo que más el justo por la fe vivirá, quiere decir, todo su mundo cambió. ¿Y sabe qué? Yo estoy seguro que lo mismo le ha ocurrido a ustedes. Muchos de nosotros crecimos en la religión. Una vida entera, la gente hablándonos de que para yo ser salvo tengo que yo mantenerme salvo, yo tengo que hacerme salvo, yo tengo que ganarme el favor de Dios, yo tengo que cumplir con las reglas, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y pasando una vida entera con el peso de la religión sobre nuestros hombros, constantemente aplastándonos hasta el suelo, y luego nos encontramos completamente en el piso, porque sabemos que no podemos, desanimados totalmente, sin esperanza y sin gozo, porque la religión no da esperanza. La religión del mundo, la religión de las personas, las tradiciones no pueden traer justificación. Pero estoy seguro que en algún momento en sus vidas usted ha llegado a un entendimiento como Lutero lo tuvo acerca de lo que es el justo. Dos palabras que los reformadores añadían a esto de la justicia. Dos términos. Justitia alenium. Ese es latín. Se traduce justicia ajena. Justicia ajena. Quiere decir que es una justicia que le pertenece a otro. La otra palabra es extra nos. Una justicia fuera de nosotros. Extra nos. Fuera de nosotros. Esto fue clave para la reforma protestante. Porque ya la justicia o la rectitud no era algo que yo alcanzo por mi propia cuenta, sino que es una justicia ajena, no la mía, sino la de Cristo. Una justicia externa a mí, que es dada, es imputada sobre mi persona. Cuando yo entiendo eso, cambian las cosas. Porque ahora no son mis méritos, son los de Cristo. Ahora no son mis esfuerzos, es la obra de Cristo. Ahora no soy yo que puedo por cuenta propia alcanzar la salvación. Ahora es Dios el que me la da y la imparte sobre mi vida. Dios es el que justifica. Concluyo con esto. Cuando Satanás venga a acusarte y a lanzarte tus pecados en la cara y decirte que lo que tú mereces es la muerte y el infierno. Él es muy bueno haciendo eso. Tú eres un pecador. Tú mereces el infierno. Mereces la condenación y la muerte. Respóndele de esta manera. Admito que merezco la muerte y el infierno. Tienes razón. Admito que soy un pecador. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo conozco a uno. Yo conozco a uno que sufrió y proveyó un sacrificio a mi favor. Conozco a uno que tomó mi pecado y lo echó al fondo de la mar. Conozco a uno que aplacó la ira de Dios y me ha provisto salvación. Y yo no descanso, ni reposo, ni dependo de mis obras, sino de la obra de ese uno que se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Y sabes qué, donde Él está, yo también estaré.
Porque el justo por la fe vivirá. Esa es la promesa de Cristo a nosotros, que por la fe viviremos. Amén.